Nicaragua, gente que no vende patria. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es miércoles 10 de mayo de 2023. Con Carlos José Hurtado y con Byron Baltoano Sandino cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 35 minutos y está cumpliendo año Danilo Bejarano. El famoso Danilo, de los mejores conductores de espectáculo que hay, DJ, programador musical, director de radio, padre como de 9 o 11 hijos, no me acuerdo cuántos son. Oye, yo lo conocí cuando tenía 5, así que me imagino que a estas alturas tiene como 10. Mate vos. Un hombre muy trabajador y muy decente. Felicidades, Danilo. Bueno, hoy nos vamos a dedicar a todo lo que implica la Gran Guerra Patria, lo que ayer dijo Vladimir Putin, lo que escribió el embajador ruso en Nicaragua y algunas otras cosas. Yo creo que es muy importante que los sandinistas, los nicaragüenses, entendamos la profundidad, el alcance histórico de lo ocurrido entre 1939 y 1945 y que hoy en día el mundo hoy conocido fue conformado básicamente con los resultados de la que nosotros conocemos como Segunda Guerra Mundial y que los antiguos pueblos soviéticos conocen como la Gran Guerra Patria. Y la segunda, porque la primera fue cuando Napoleón. Entonces, espérate antes. Si vos padecés de diabetes, o sos hipertenso, o tenés alguna cardiopatía, no salgas en el día, en esta semana, en la próxima. Hay una elevada radiación ultravioleta, hay un calor muy intenso que afecta, que altera los niveles, sobre todo de los que tienen enfermedades crónicas, los que padecen IRC también. Es una sugerencia, no salgan en el día, aunque tengan, y si tienen que trabajar van a tener que irse con un aire acondicionado portátil, pues, pero es que es el sol y es el calor. Son las dos cosas, ¿oíste? No recibas sol, por lo menos, si tenés que salir. Entonces, manga larga, sombrero, lo que vos querrás. Si padecés alguna de esas enfermedades. Se han muerto como unas 15 personas en las últimas mes, del viernes para acá. Repentinamente, y todas tenían enfermedades previas. Entonces, y eso es de los que conocemos, ¿verdad? Es una sugerencia. Bueno, fíjense, ayer el embajador, antier en la noche, el embajador de Rusia en Managua, Alexander Kokolikov, que además es el embajador concurrente en Honduras y en El Salvador, escribió un artículo que a mí me llama la atención porque más o menos nos traza el horizonte a mediano plazo de lo que percibe Rusia o de los planes de Rusia.
Y eso es muy importante porque además nosotros como seres humanos también nos quedamos involucrados, y más si somos parte de un pueblo aliado estratégico del pueblo ruso. Entonces, primero, él plantea, ¿no?, el marco de este aniversario de la victoria sobre Hitler, y dice, afirma el embajador Alexander Kokolikov que Estados Unidos quiere repetir su experiencia de la Primera y Segunda Guerra Mundial para sacar un botín. A ver, ¿qué pasó en la Primera Guerra Mundial? Los gringos se metieron de último y fueron a sacar el botín. Abrieron mercados, etc. Se aliaron con Hitler. Y obtuvieron cuantiosos recursos. ¿Qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? Lo mismo. Hay una famosa frase de Harry Truman antes de ser presidente de Estados Unidos. Harry Truman, que es el que ordena que caigan las 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, el autor directo de esa orden fue Harry Truman. Pues ese tipo, antes de que fuera electo presidente, él proponía: si Rusia vence a los alemanes, nos vamos con Rusia, y si Alemania vence a los rusos, nos vamos con Alemania. Así pues. ¿Por qué? Porque el propósito de los yanquis era ir a ser parte del botín. ¿Verdad? Y el botín, en el caso de los gringos, fue la destrucción de Europa. Después llegaron ellos y se adueñaron de un montón de cosas. ¿No? Entonces, quieren repetir la misma experiencia, advierte el embajador ruso en Nicaragua. Atiza dice, quiere construir su propio imperio poderoso, cuyo objetivo final es más o menos el mismo que el de los constructores del Tercer Reich, el imperio de Hitler. Subyugar a todos los países y pueblos, destruir a los recalcitrantes y desobedientes Rusia y China, intimidar a los vacilantes, privatizar, y esto es lo que más me llamó la atención, privatizar primero y destruir después el sistema de la ONU. ¿Qué significa la privatización de la ONU? El plan yanqui, ya lo habían advertido a mediados del año pasado, es expulsar a Rusia y después a China, primero del Consejo de Seguridad y luego del sistema de Naciones Unidas. Eso es la privatización, porque ellos quedan como dueños y señores, ellos son los dueños de Europa. Nadie va a quedar como representante de otras culturas, otras maneras de hacer las cosas. Sacarían a Irán, por supuesto, y a nosotros seguramente. Y a nosotros no nos quita el sueño eso, pero bueno. Pero esa es la privatización, excluir del sistema de Naciones Unidas a Rusia, a China y a todo aquel que no se someta a sus designios. Esto es muy importante. Y después continúa el embajador ruso en Nicaragua: establecer su orden para controlar arbitrariamente la distribución de los recursos en el planeta. Esto es otra cosa importante. O sea, no se trata tan solo de asegurar las cosas. A ver, te lo pongo de otra manera. Los yanquis encubren sus intenciones diciendo que lo que quieren es un orden, las reglas, que todo el mundo se someta a las reglas que las dictan ellos, ¿verdad? Y hablan de la comunidad internacional, que es la de ellos. Sino que eso encubre que lo que quieren es el reparto de la riqueza en su provecho, de todo el mundo. Se llame petróleo, se llame litio, se llame oro, se llame cobre, se llame agua, se llame oxígeno.
es simplemente tener un orden que le asegure el dominio sobre las riquezas del planeta. Ese es su propósito. Y eso incluye destruir Rusia y apoderarse de todos los recursos de Rusia. Sigo. Y esa es la manera que ellos tienen de asegurar su propia prosperidad a costillas de la miseria de los demás. Esto significa, dice el embajador Alexander Kokolikov, que nosotros también, los rusos, tendremos que repetir el difícil camino de la lucha contra las ambiciones desorbitadas de aquellos quienes pretenden dominar el mundo, como ocurrió en las épocas de Napoleón y de Hitler. La guerra en Ucrania es solo el principio, y esta lucha no es por Ucrania. Es una batalla por la seguridad de Rusia, de Europa y del mundo entero, incluida América Latina. El mundo se encuentra en una fase de transformación profunda e irrevocable. Esto es muy importante. Estamos en una fase de transformación profunda e irrevocable. No hay marcha atrás. De la dominación occidental unipolar hacia un orden multipolar más justo y equitativo. Nos espera, advierte el embajador ruso en Managua, nos espera una pelea general, no solo en el campo de batalla, sino también en los tribunales internacionales. Y aquí me voy a detener, porque él recuerda en su artículo lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Se hizo el famoso tribunal de Nuremberg, donde desfilaron una gran cantidad de criminales de guerra de Hitler. A muchos de ellos se les condenó a muerte, a otros se les condenó a largas penas de prisión y a otros se los dejó libres. Y a otros, a pesar de que los condenaron, los yanquis los liberaron. Pero eso no es lo más importante, sino que nos lo recuerde el embajador Kokolikov. Oigan esto. Es importante. La revelación en los juicios de Nuremberg de la espantosa violencia perpetrada contra millones de personas. Estos crímenes fueron declarados como cometidos contra la paz y de lesa humanidad. Fueron probados y recibieron severas condenas. Sin embargo, y esta es la novedad, cuando el representante soviético en el tribunal de Nuremberg, que es una ciudad de Alemania, exigió la condena del nazismo y del Estado nazi, pongan cuidado, está demostrado lo que hicieron los nazis, ¿no? En el tribunal, demostrado las matanzas espantosas que cometieron no solamente contra los judíos, 6 millones de judíos, sino también contra pueblos y ciudades enteras de la Unión Soviética, de Polonia, de Checa, de Eslovaquia, de Hungría, de Rumanía, de Ucrania, ¿no? Y de tantos otros países, el mismo Francia, los bombardeos en Londres y más. O sea, harto demostrado. Pongan cuidado, demostrado. Ahí en juicio, con pruebas irrefutables. El embajador soviético viene y le pide ahí al tribunal, condenen al nazismo y al régimen nazi. Condénenlo. Eso es lo que propone. Y oigan lo que pasó. Simplemente Inglaterra, Francia y Estados Unidos se opusieron en el naciente Consejo de Seguridad. ¿Por qué? Porque denunciar al nazismo, dice el embajador, implicaba también la condena de sus patrocinadores europeos y estadounidenses. Se sentía enchimado. Espérate, no, si condenan esto a nosotros también. Porque sabían lo que ellos habían hecho con Hitler. Esto es muy importante. Esto ocurrió hace 80 años. Y hoy estamos sufriendo las consecuencias. Después dice el embajador ruso, la Unión Soviética, con su vulnerabilidad ante una creciente amenaza nuclear, solo pudo adjuntar una opinión separada al veredicto en la que dejaba constancia de su desacuerdo. A ver,
quién es el primero que sale con la bomba atómica? Los yanquis, que la llegan a probar a Japón con el propósito de amedrentar también a China, que estaba la revolución triunfante encabezada por Mao, y a la Unión Soviética. Entonces, la Unión Soviética no podía pelearse y decir, hombre, si no hacen esto, yo sigo no podía. Entonces lo que hizo fue adjuntar una opinión discordante y empezó a trabajar todos los científicos soviéticos hasta lograr ellos mismos el arma nuclear y encontrar la paridad con Estados Unidos. De lo contrario, quién sabe qué le hubiera pasado a la Unión Soviética. Otro gran logro de Stalin. Sigo. El 1 de marzo, como resultado de que la ideología nazi y el régimen de Hitler no fueron condenados, los movimientos neonazis y afines, bajo el pretexto de la libertad de opinión, se legalizaron gradualmente en Estados Unidos y otros países occidentales. El 1 de marzo de 2022, el año pasado, en una conferencia internacional en la Cámara Pública de la Federación de Rusia, por iniciativa de activistas sociales, periodistas extranjeros y periodistas rusos, fue establecido un tribunal público internacional sobre Ucrania. Y aquí viene la otra novedad. Los participantes en un futuro juicio contra los nazis en Ucrania, que será organizado por Rusia, pretenden evitar las deficiencias de la justicia de Nuremberg, preservando al mismo tiempo su virtud. Esto es sumamente importante. O sea, Rusia se está trabajando desde el año pasado un tribunal internacional para que una vez que sea derrotado el régimen ucranazi, los criminales de Ucrania sean juzgados por ese tribunal y no cometer el error de Nuremberg, hacer lo bueno que hizo Nuremberg y no cometer el error de dejarse libre y nomasito a algunos y no condenar la ideología nazi ni proscribirla. El venidero juicio internacional, dice el embajador Kokolikov, no solo será un acontecimiento histórico, sino que además servirá de importante precedente. Su veredicto proporcionará una base jurídica para la condena del nazismo también en otros países. El objetivo no solo es castigar a criminales individuales, sino destruir de una vez por todas la ideología fascista y el Estado nazi como tal. Hoy las condiciones son favorables para denunciar el nazismo. Rusia tiene paridad con Estados Unidos en armas nucleares. No está sujeta a ninguna obligación con los países occidentales. Las repúblicas del Donbass y otras partes afectadas pueden llevar a cabo procesos siguiendo una lógica jurídica y no política. Es decir, también ellos, y lo están haciendo, enjuiciar a los criminales de guerra. Así que, dice el embajador Kokolikov, querámoslo o no, nosotros también tendremos que repetir la hazaña de nuestros padres y abuelos y terminar lo que no fue completado en 1945. Será una tarea extremadamente difícil, al límite de nuestras capacidades, pero debemos hacerlo. La victoria sobre el fascismo y el nazismo de la que nos alegramos y de la que siempre nos hemos sentido orgullosos está aún por llegar. Por la paz en el mundo, por un cielo despejado y un futuro feliz para nuestros hijos y nietos, el 9 de mayo, la gran victoria sobre el fascismo debe repetirse una vez más. Y lo haremos como lo demuestra la centenaria historia heroica de nuestro poderoso país. Muy importante este artículo. Ha sido publicado en todas las web de sandinistas, de manera que ahí lo pueden encontrar, lo pueden leer, se lo recomiendo. Yo he leído una parte, la parte para mí más esencial. Y ahora hablemos de lo que pasó ayer y después vamos a hablar de otras cosas. A ver,
Ayer a la 1 de la madrugada, hora de Nicaragua, fue transmitido por el Canal 6, luego lo repitieron, creo que fue a las 8 de la mañana y a las 2 de la tarde. Yo lo vi también, o sea, lo vi a la 1 y después lo vi tranquilamente en las páginas de video. ¿Verdad? Entonces, para fijarme en los detalles, hay muchos detalles que destacar. Por ejemplo, además del impresionante orden de ese desfile militar, ¿verdad? Escrupuloso, majestuoso, con aquella puntualidad rigurosa. A los tantos minutos después de las 9 ingresan Vladimir Putin, a los tantos minutos empieza el acto, a los tantos minutos termina el acto, pero cronometrado. Eso habla mucho de disciplina y de respeto. Pero bueno, lo que quiero decir es esto. Mira, me llamó la atención, voy con un detalle nada más. Es que ahí van los generales, los coroneles, ¿no? Encabezando los distintos pelotones. Y entonces, a mayor edad, menor estatura. Vos veías a los soldados, unas varillas son, hermano, de 2 metros, yo no sé de qué, pero son inmensos. Y las muchachas igual. Claro, no tanto como los varones, pero, o sea, vos veías a las jefas del pelotón que van adelante y la diferencia de estatura es enorme. ¿Qué significa eso? Alimentación, hermano. Alimentación. Tranquilidad. O sea, las nuevas generaciones crecen con mayor fortaleza, no solamente física, sino también mental. Es interesante, ¿no? Incluso nosotros lo vemos aquí en Nicaragua. Los hijos, los nietos de quienes hoy ya pasan de los 60 años, son mucho más altos. Tiene que ver con la revolución en Nicaragua. Pese a la guerra de los 80 y pese a la hambruna del neoliberalismo. Interesante. No, y eso, pero no, vos lo ves en Nicaragua que es desnivelado. Sobre todo, la gente en el campo no ha logrado crecer tanto como los que viven en las ciudades, lo cual es interesante. Pero bueno, ese detalle, me fijé en otras cosas, pues, pero basta con eso porque hay que hablar del discurso de Putin, que tiene varios también asteriscos relevantes. No son tan novedosos, porque él los ha dicho en otras oportunidades. Lo que ha dicho el embajador no lo dijo Putin, pero obviamente es una línea del Estado ruso. No lo va a decir porque a él se le ocurre. Dice el presidente Putin. Bueno, espérame. A ver. La Unión Soviética ofreció en el altar de la paz mundial entre 27 y 29 millones de vidas. Hay quienes elevan esa cifra a más de 30, pero en general, lo que uno, en distintas fuentes, porque uno tiene que buscar en muchas fuentes, y la verdad es que no hay una cifra unánime de los historiadores o de los especialistas en cuántos son los fallecidos, no solamente en el caso de la Unión Soviética, en cualquier otro de los países participantes en esa conflagración. Pero además, entonces es una efeméride de dolor, porque recordás a toda esa gente. Vi unos videos, varios videos, porque, a ver, la victoria no solo la celebran en Moscú, la celebran en todas las grandes ciudades de Rusia, y que son un montón. O sea, hay desfiles, hay actos, hay tiradera de cohetes, ¿no? Pero sobre todo hay rendir honor a los héroes. Se van, porque cada pueblo de la antigua Unión Soviética, de la Federación Rusa, cada pueblo, cada ciudad, cada aldea, tiene un monumento a sus caídos. Y no olvidan, no se lo permiten ellos olvidar. Y fíjense bien, no solo son los muertos luchando
con fusil en mano, con el tanque, con el avión contra los nazis, sino los millones que murieron de hambre, los millones que murieron quemados vivos por los nazis en sus ranchos, en sus casas, en todos los pueblos al occidente de los Urales. O sea, no solamente son sus héroes los que salieron de su cooperativa, de su granja estatal, de su fábrica, se presentaron voluntarios, porque la inmensa mayoría fue voluntaria y fueron entrenados rápidamente, fueron enviados a los frentes de guerra. No solo es rendirle homenaje a ellos, sino también a todos los que murieron por los bombardeos, por el hambre, por las torturas. ¿Me entendés? Entonces es un día de dolor, pero también es un día de alegría. Celebran que los vencieron. Ellos son los vencedores. Y aunque en el hemisferio occidental la historia se encargaron de escribirla los yanquis, que son los que menos participaron en esa operación para derrotar a Hitler, aun y cuando eso es así, el pueblo ruso sabe quién venció a Hitler. Y hay muchos otros pueblos que también lo saben, y ahora cada vez lo saben más. Entonces, creo que hay que ubicar lo que ocurre cada 9 de mayo de esa forma, pues, el rendir tributo a toda esa gente que murió y también alegrarse porque no triunfó el nazismo, fue derrotado. Desgraciadamente no fue exterminado, y hoy pagamos las consecuencias. Y la responsabilidad de que el nazismo, el fascismo no haya sido exterminado es exclusivamente de los anglosajones y de los propios alemanes. Ya vamos a hablar de eso. Entonces recuerda, Vladimir Putin es una fiesta en honor de nuestros padres, abuelos y bisabuelos que glorificaron e inmortalizaron sus nombres defendiendo la patria, a costa de un valor inconmensurable y un enorme sacrificio. Salvaron a la humanidad del nazismo. Hay que subrayar esto, no solo es salvar a Rusia y la patria rusa y la patria de todos los pueblos que constituían la república, que constituían la Unión Soviética, no solo es allí, es el mundo entero, entendamos de una vez. Y entonces aquí vienen las novedades. Dice Putin, hoy la civilización se encuentra de nuevo en un punto de inflexión crucial. Una vez más se ha librado una verdadera guerra contra nuestra patria. Pero así como hemos repelido el terrorismo internacional, y aquí se refiere a todo lo que pasó en el Cáucaso Norte en los años 90 y parte de los 2000, nos hicieron barbaridades financiados por Estados Unidos y los británicos, por supuesto, que querían por esa vía desprender toda la cuenca donde está el petróleo y donde están los minerales, la guerra chechena y demás, pues. Pero bueno, entonces así como hemos repelido el terrorismo internacional, también protegeremos al pueblo de Donbass y garantizaremos nuestra seguridad. Y luego hay una definición que no es filosófica, una definición de principios que dice Putin. Para Rusia no hay naciones antipáticas ni enemigas, ni en Occidente ni en Oriente. Les está diciendo, mira hermano, yo no estoy en contra tuya, estoy a favor mío. Eso es lo que les está diciendo. No me caes mal, tampoco te considero mi enemigo, pero no me vengas a joder, pues, porque me voy a defender. En otras palabras, como la inmensa mayoría de los habitantes, queremos un futuro pacífico, libre y estable. Luego viene otra declaración y dice Putin, cualquier ideología de superioridad es intrínsecamente repugnante, criminal y mortal. ¿A qué se refiere? El nazismo, el fascismo, los yanquis que encubren esa filosofía nazi y fascista, la encubren con una democracia basada en reglas. Eso también es fascismo y es nazismo, ahora disfrazado con una nueva cobertura, un nuevo celofán, pero sigue siendo en esencia lo mismo. Tienen
una arrogancia, una ínfula de que ellos son superiores y que los demás no tenemos derecho ni siquiera a respirar, solamente que ellos nos den el permiso. En el fondo es eso, no solo por pobres, sino porque no tenemos sus genes, que es lo peor, porque son menos blancos que ellos, porque no somos arios, por cualquiera de esas razones genéticas, dicen ellos. Y nos odian y nos hacen la guerra por eso. Eso es intrínsecamente repugnante, criminal y mortal, dice Putin. Sin embargo, las élites globalistas occidentales siguen hablando de su exclusividad, enfrentando a los pueblos y dividiendo a las sociedades, provocando conflictos sangrientos y golpes de Estado, sembrando el odio, la rusofobia, el nacionalismo agresivo, destruyendo la familia y los valores tradicionales que hacen humana a una persona. Y todo para seguir dictando, imponiendo a los pueblos su voluntad, sus derechos, sus reglas y, de hecho, un sistema de robo, violencia y represión. Parecen haber olvidado a qué condujo la demencial pretensión nazi de dominar el mundo. Han olvidado quién derrotó a ese mal monstruoso y total. Quién se levantó en defensa de su patria y no escatimó su vida por la liberación de los pueblos de Europa. Ya vamos a hablar de eso al detalle. Vemos cómo en varios países se destruyen despiadada y fríamente monumentos conmemorativos a los soldados soviéticos, se derriban monumentos a los grandes comandantes, se crea un auténtico culto a los nazis y sus colaboradores y se borra y falsifica la memoria de sus auténticos héroes. Tal profanación de la gesta y de las víctimas de la generación victoriosa es también un crimen, un revanchismo descarado de quienes cínica y abiertamente prepararon una nueva campaña contra Rusia que reunieron para ello a la escoria neonazi de todo el mundo. Me voy a detener aquí, hombre. En Alemania, prohibieron la bandera rusa, prohibieron la bandera de la victoria, prohibieron la cinta de San Jorge, pero no solo es prohibido, sino que echan preso a los que hacen lo contrario, lo echan preso. Lo mismo en los países bálticos. Yo esperaba en los ucranazis que lo hagan en Moldavia. O sea, ¿cómo es posible? O sea, a ese extremo se llega. Y los países bálticos, que bueno, mejor no me adelanto, después sigo con ello. Sigo pues. Me gustó ese término, la escoria neonazi de todo el mundo, son una escoria. Su objetivo, dice Vladimir Putin, y esto no es nada nuevo, es lograr la desintegración y destrucción de nuestro país, Rusia, borrar los resultados de la Segunda Guerra Mundial, romper definitivamente el sistema de seguridad global y el derecho internacional, estrangular cualquier centro de desarrollo soberano. Objetivos del imperialismo. La ambición desmedida, la arrogancia y la permisividad conducen inevitablemente a tragedias. Esta es la razón de la catástrofe que vive actualmente el pueblo ucraniano. Se ha convertido en rehén del golpe de Estado del Maidán, patrocinado por Estados Unidos y la Unión Europea y ejecutado por la Victoria Nuland, la criminal que está ahora de subsecretaria de Estado. Rehén del golpe de Estado y el régimen criminal de sus amos occidentales. En moneda de cambio es Ucrania ahora, moneda de cambio en ejecución de sus crueles e interesados planes. O sea, ellos van a negociar Ucrania. Cuando ya esté totalmente destrozada Ucrania, la van a negociar. Ahí vas a ver. Para nosotros, dice Putin, en Rusia, la memoria de los defensores de la patria es sagrada. La guardamos en el corazón. Rendimos homenaje a los participantes de la resistencia que lucharon valientemente contra el nazismo, a los soldados de los ejércitos aliados de Estados Unidos, Gran Bretaña y otros estados. Recordamos y conmemoramos la proeza de armas de los guerreros chinos en la batalla contra el militarismo japonés, que esa es otra historia y que alguna vez hay que contarla.
Estoy convencido de que la experiencia en solidaridad y asociación en los años de combate contra la amenaza común es nuestro inestimable legado. Es un pilar sólido en un momento en que cobra impulso el movimiento irreversible hacia un mundo multipolar más justo, basado en los principios de confianza y seguridad indivisible y en la igualdad de oportunidades para el desarrollo original y libre de todos los países y pueblos. Aquí viene, esto es muy importante porque ahí en el acto estuvieron los jefes de Estado de varias de las antiguas repúblicas que pertenecieron a la Unión Soviética. Estuvo los primeros ministros, los presidentes de Kazajistán, de Kirguistán, de Armenia estaba ahí, no llegó a Azerbaiyán, ese sí, no llegó. Y de lo que recuerdo, pues también Turkmenistán, perdón. Era, o sea, junto a Rusia habían ahí 8 de las antiguas repúblicas socialistas soviéticas. Eso es muy importante, demuestra que se ha mantenido sólida la influencia de Rusia en las antiguas repúblicas de la Unión Soviética. Es sumamente importante y por eso Putin también mencionó esto. Espérame, estoy revisando aquí un dato que tenía y que quiero compartirlo ahorita. Espérame. A ver. Bueno, no importa, pues. Entonces, continúa el discurso de Putin. Él dice, él recupera la solidaridad que hubo y refiere la solidaridad a también la alianza con Estados Unidos y la alianza con Gran Bretaña. O sea, no solamente se queda en que ellos mismos, sino también recupera la alianza, incluso recupera a los caídos. Estuvieron presentes los primeros ministros presidentes de Armenia, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. 7 más Rusia, 8. Eran 15 las repúblicas soviéticas. O sea, ahí no estuvieron los 3 países bálticos que hoy son nazis totales: Estonia, Lituania y Letonia. Azerbaiyán, que tiene el conflicto con Armenia y ha estado coqueteando con los yanquis y los ingleses. Georgia, pero en Georgia ahí por lo menos el 20% de su territorio ya no lo gobierna. Georgia es totalmente pro-yanqui. Osetia del Sur y Abjasia, que queda Osetia del Sur, que queda al sur de Osetia del Norte, que es parte de Rusia, y Abjasia, que queda al occidente, son repúblicas independientes reconocidas por Nicaragua. Moldavia ya no tiene Transnistria, que también es una república independiente, que no ha sido reconocida, pero en la práctica lo es. Y Ucrania, que también no tiene por lo menos dominio de todo de gran parte del oriente de Ucrania, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Gerson. Es importante. Bueno, cierro con lo del discurso de Putin para luego hacer la pausa. Entonces él dice, muy importante que aquí hayan venido los líderes de la comunidad de estados independientes, que son los que les acabo de mencionar. Lo veo como una actitud de gratitud a la hazaña de armas de nuestros antepasados. Juntos lucharon, juntos vencieron. Todos los pueblos de la Unión Soviética contribuyeron a la victoria común. Siempre lo recordaremos. Inclinamos nuestras cabezas en memoria de todos aquellos a quienes la guerra arrebató la vida, en memoria de hijos, hijas, padres, madres, abuelos, maridos, esposas, hermanos, hermanas, parientes y amigos. Durante la Gran Guerra Patria, nuestros heroicos antepasados demostraron que no hay nada más fuerte, poderoso y fiable que nuestra unidad. Pongan cuidado. No hay nada más fuerte, poderoso y fiable que nuestra unidad. No hay nada en el mundo más fuerte que nuestro amor por la patria. 2 conceptos que aquí nosotros los ponemos en práctica: la unidad
y el amor a la patria. Por Rusia, por nuestras valerosas Fuerzas Armadas, por la victoria. Así cerró Putin. Es sumamente importante. No se nos olviden estas cosas. Finalmente cierro con esto del desfile para después dedicarnos no al otro tema, continuar, pero de otra manera. Con esto, al final Putin siempre lo hace, pues, pero es que es interesante, ¿no? Putin se fue a lo que se llama como la necrópolis de la muralla del Kremlin. Ahí están sepultados muchos de los grandes líderes de la Revolución de Octubre. Ahí está Stalin, ahí está Chernenko, ahí está Andropov, ahí está Brezhnev. Y están los mariscales que condujeron a los pueblos soviéticos a la derrota contra los nazis. Entonces se fue. Yo creo que, como no entiendo las letras rusas, mentira. El alfabeto cirílico no lo entiendo para nada. Solo el nombre de Putin ya me lo sé cómo es que se escribe en ruso, nada más. Y se fue una por una colocando una rosa. Y además haciendo una inclinación seguramente de carácter religioso en cada una de las tumbas. No hay que olvidar a los que nos condujeron a ese triunfo. Ese es el mensaje de Putin. Una pausa, volvemos, son las 7:15. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7:19 porque es importante, repito, tenemos que conocer estos aspectos de la historia. Pasó hace 80 años, hermano, pero sufrimos las consecuencias hoy en día. Somoza, es tan maldito que era Somoza, le jodió y decretó la guerra contra Hitler. Cuando Estados Unidos se fue a la guerra, ellos también. ¿Para qué? ¿Qué hizo? ¿Qué que mandó gente? No. Como estábamos en guerra contra los alemanes y contra los italianos, le robó a los alemanes y los italianos todo lo que tenían en Nicaragua. Literalmente, perdón. Se lo robó todo, lo confiscó, lo metió preso, etcétera. Chanchada le hizo. En fin. Sigamos, pues. Fíjense, una amiga, María Míguez, nos mandó esta cita. Y qué extraordinario. ¿Por qué los europeos no sienten como los soviéticos, como los rusos, la victoria contra los Hitler? Hay dos razones. O tres. La primera razón, ellos no lucharon. Otros lucharon por ello. Dos, muchos de ellos se sumaron a luchar con Hitler contra Rusia. Y ahí les vamos a dar la cifra. Segunda razón. Y la tercera razón es que odian a los rusos. Pero eso no. La élite sobre todo. Fíjense bien, dice, hay un actor famosísimo, un actor soviético. Ya murió en enero, creo que el 28 o el 29 de enero de 2021. Y fue un acontecimiento luctuoso en toda Rusia. Era muy querido. Me acuerdo que hasta Putin fue a su vela y a su funeral. Se llamó Vasily Lanovoy, protagonista de montones de películas de todo tipo, pero sobre todo la Gran Guerra Patria. Entonces dice que él fue allá a Europa y una vez un periodista le preguntó: ¿por qué en Rusia siguen dando tanta importancia a esa victoria? Aquí en Europa ya lo hemos olvidado. ¿Viste? Entonces él les hizo otra pregunta. ¿Cuántos días resistieron sus países a Hitler?
Se quedaron callados. Y entonces el actor Vasily Lanovoy respondió: Polonia fue conquistada en 28 días. Los mismos 28 días en Stalingrado. Los alemanes fueron capaces de tomar solo unas pocas casas en Stalingrado. En 28 días, unas cuantas casas. Dinamarca duró exactamente un día. Toda Europa se rindió en 3 meses. Y nuestros soldados tuvieron que irlos a liberar. ¿Y a qué costo? Y Europa optó por olvidarlo. Cuando intentan silenciar nuestra victoria, olvidar, borrar de la memoria de generaciones y pueblos enteros, cabe recordar que en la Segunda Guerra Mundial resistieron a las tropas de Alemania. Dinamarca resistió cuando Hitler invade Dinamarca. ¿Saben cuánto resistió Dinamarca? 6 horas. Luxemburgo, 1 día. Holanda, Países Bajos, 5 días. Yugoslavia, 11 días, era un reino. Bélgica, la del rey famoso, el genocida de África, 18 días. Grecia, 24 días, otra monarquía. Polonia, 27 días. Francia, que se las pica a ellos, 1 mes y 12 días. Noruega, 2 meses y 1 día. Eso tardaron en rendirse. La Unión Soviética nunca se rindió. Esa es la gran diferencia. Esa es la primera gran diferencia. Fíjate que lo que es verdad, ahí en Stalingrado, que fue la batalla del quiebre, ¿no? Cuando la Unión Soviética derrota a Hitler ahí, fueron más de 500.000 soldados hitlerianos que murieron ahí. Cuando los derrota, en esa batalla que duró, no me acuerdo ya, comenzó como en septiembre, octubre y terminó como en marzo, marzo creo. En esa batalla hubo un famoso caso, la casa de Pavlov, y se llama así porque Pavlov era el jefe del pelotón que se toma la casa, y ahí resistió en la casa de Pavlov 58 días sin que los hitlerianos pudieran tomar. Era un edificio de apartamento. En cambio, en Dinamarca 6 horas. En 6 horas ya estaban rendidos todos. No querían pelear, no querían a su patria, hermano. No. Esa es quizás una cuarta razón. No tienen amor de patria, no tienen arraigo real. Interesante esto. Bueno, se llamaba el sargento Yakov Pavlov. Pavlov. Y defendió el edificio. Bueno, por eso se bautizó así ese edificio. Y en cambio la Unión Soviética resistió, nunca se rindió durante 1418 días. Y además venció. No solamente no se rindió, no solamente resistió, sino que venció, a diferencia de todos esos paisitos que se doblegaron ahí nomasito ante los nazis. ¿Ves la diferencia? Todos deberían conmemorar esto, dice el periodista, porque ahora sí, la cita del actor ya la leímos. Necesitamos decirle a nuestros hijos y nietos para que lo recuerden. ¿Cuál fue el precio que pagó la Unión Soviética? Van a escucharlo. Un precio estremecedor. No solamente en vida, sino en destrucción. Fíjense, hasta 1939, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, era el país de mayor desarrollo económico del planeta en ese momento, por encima de Inglaterra, de Estados Unidos, que ya estaba entrando en la depresión, etc.
era la Unión Soviética de Stalin, con los planes quinquenales. ¿Verdad? Fíjense bien en eso. Tuvieron que reconvertir toda esa industria que era para bienes de consumo, bienes de capital, reconvertirla para la industria militar. Y fue una velocidad estratosférica, incluyendo hombres que cargaban sobre sus hombros los grandes motores de las industrias para llevárselas a los cerros de los Urales y allí instalar las fábricas de aviones, de cañones, de tanques. Es heroico, es una cosa de heroísmo puro. Pero bueno, oigan el saldo. El de bajas lo decimos después. Lo que más me importa es esto. 1.710 ciudades soviéticas destruidas. 70.000 pueblos y aldeas borrados de la faz de la tierra. Esto es literal. Porque ¿qué ocurre? Cuando primero los derrotan en Moscú, los hacen retroceder primero, porque ellos ya iban sobre Moscú. Segundo, ellos sitian Leningrado y los derrotan finalmente en Leningrado. Tercero, los derrotan en Stalingrado, ¿me entendés? Después los derrotan en Ucrania. Entonces, cuando ya van de retirada, aplican tierra arrasada y empiezan a quemar todos los pueblos con la gente adentro. Las cosechas, todo, a quemar todo. Entonces borraron de la faz de la tierra. Nunca más volvieron a existir la inmensa mayoría de los 70.000 pueblos y aldeas de los Urales hacia el sur, hacia Ucrania y hacia Occidente, hacia Europa. 31.850 plantas, fábricas y otras empresas industriales. 1.876 granjas estatales. 98.000 granjas colectivas, cooperativas, fueron saqueadas. 4 millones de ciudadanos soviéticos fueron llevados como esclavos a Alemania. La inmensa mayoría murió en condiciones de esclavitud, de hambre y de maltrato y extenuados de tanto que los hacían trabajar construyendo armas. 17 millones de víctimas civiles, 11 millones de militares. Ese es el saldo más conservador. Y sin embargo, para Estados Unidos vienen los gringos, los canadienses, todos ellos, el día de la liberación, y se sometieron. Fueron cobardes. Pero es peor. No solo es que se sometieron. Después hablamos de la paz, sino que yo les quiero dar a conocer, no dar a conocer, pues recordarles lo siguiente. La división más temida, más asesina, más criminal, de mayores actos bárbaros durante la Segunda Guerra Mundial fue la división de la SS de Hitler y la Gestapo también, obviamente. Pues bien, en la SS de Hitler habían voluntarios de 53 nacionalidades, divisiones completas. Una división es entre 10 y 15.000 soldados. Divisiones completas integradas por voluntarios de 53 nacionalidades. Y se las voy a leer. Habían 3 divisiones noruegas, 3 divisiones danesas. ¿Te fijas? Dinamarca tardó 8 horas en rendirse, o 6 horas. Y después se fueron de voluntarios a luchar con Hitler. 3 divisiones finlandesas, 4 holandesas, 4. O sea, estás hablando por lo menos 40.000 y quizás hasta 60.000 holandeses que se fueron a luchar con Hitler. A favor de Hitler, matando a soviéticos y a cualquiera, porque no solo a los soviéticos, ¿verdad? Habían divisiones de suizos, croatas, bosnios, kosovares, ucranianos, rutenos, que son del occidente, bueno, no importa, y son católicos además,
letonos, estonios, albaneses, húngaros, austríacos, eslovenos, italianos. 2. Mussolini las mandó. Belgas flamencos, que fueron especialmente sádicos, con un cabrón que se llamó León de Grelle. Este tipo huyó. Antes lo nombraron mariscal de último. Y huyó. Primero se fue por tierra cuando vio que ya también ahí hacia occidente de Alemania, y después se fue para Suecia, y de ahí se fue en avión hacia España, y Franco le dio asilo. Ahí murió el cabrón, un asesino de primera categoría. Los belgas balones, los bielorrusios, checos, eslovacos, serbios, rumanos, búlgaros, georgianos, armenios, las tribus cosacas del Don, Kubán, Volga y Terek, las tribus tártaras de Crimea y el Volga, las tribus del Cáucaso Norte, chechenos, inguches, nogayos, setios, dagestanos, balcares, cabardos, de la India, de Pakistán, de Azerbaiyán, los musulmanes de Asia Central y el Turquestán, como kazakos, uzbecos, kirguisos, turkmenos, tayikos y turcos. Fascistas de la Francia de Vichy, porque ustedes saben que Hitler puso un títere en Francia después que se rindieron los franceses. El ejército francés, que se la da así, se rindió ante Hitler, se rindió. Fue la resistencia del pueblo, de los obreros franceses, de los comunistas franceses, la que realmente contribuyó a la derrota de Hitler. Pero el ejército francés se rindió, cobarde. Bueno, y mandaron gente para que luchara con Hitler, los fascistas de Francia. No se nos olviden estas cosas. Franco mandó de su partido, ese partido se llamaba la Falange Española Tradicionalista de la Junta de Ofensiva Nacional Sindicalista. Toda una división de granaderos. Era el partido único de Franco. Pero también llegaron ingleses, norteamericanos, australianos, irlandeses, surafricanos, y lo peor de todos, también se sumó a Hitler la contrarrevolución rusa, que había sido derrotada por el Ejército Rojo, por Lenin, la Guardia Blanca. Se sumaron a Hitler. ¿Te fijas? Los traidores en todas partes tienen la misma marca. No se nos olviden estas cosas. Ahora quiero contarles cómo fue esto del balance. A ver, porque los gringos se ponen como que fueron la mamá de Tarzán. Todavía ayer lo dijo Biden, creo que fue el cínico. Nosotros vencimos a los fresma. Fíjense bien. Bueno, si Mussolini mandó hasta 120,000 mandó, pero bueno. Fíjense, en total, el cálculo por lo bajo, el más conservador, es que en la guerra murieron 60 millones de personas, 40 millones de civiles y 20 millones de soldados de todos los bandos, ¿verdad? Casi la mitad de la Unión Soviética. Pero además hubo hasta el triple de heridos, de los cuales un tercio de esos heridos graves que quedaron con secuelas para toda la vida. Muchos de ellos murieron a los pocos años. 3 millones de desaparecidos, 50 millones de desplazados. Ese es el saldo horroroso de esa guerra. Y eso es lo que nos quieren ahora volver a hacer. Perdón, a eso nos quieren conducir. ¿Verdad? Es una cosa de estremecedora. A ver, ¿cuántos murieron en la Unión Soviética? En militares, 8.668.400 militares muertos. 4.559.000 soldados y oficiales del Ejército Rojo desaparecidos. ¿Qué te parece? 23.139.000 civiles muertos, entre los que murieron de hambre en los bombardeos, o quemados vivos, o torturados, o esclavizados. Incluyendo entre 1 millón y 1,5 millones de judíos que vivían en la Unión Soviética. Se le olvidó al Estado de Israel lo que pasó. Se le olvidó, ahora apoyan a sus propios verdugos. Increíble, ¿verdad? Increíble.
Sigo. China. Se nos olvida que China fue víctima. A China la atacó Japón y la destrozó, sobre todo en el sur de China. Es una cosa espantosa lo que hizo Japón. Solo en una ciudad mató en 72 horas a 300.000 chinos. 300.000. Solo en una ciudad. China, además estaba la guerra civil, ¿no? Mao, Chiang Kai-shek, etcétera, pues. En China se estima que murieron entre 10 y 30 millones. Entre 10 y 30 millones. Es el segundo país con mayor cantidad de víctimas. La Unión Soviética y China, el peso, gran peso, de impedir que los fascistas de Japón, que los nazis de Hitler y los fascistas de Italia dominaran el mundo. China y la Unión Soviética, no es casual que esa alianza hoy se vuelva a manifestar, no es casual. Otro país que perdió millones, y es increíble que ahora es un país absolutamente fascista, es Polonia. En Polonia murió el 20% de la población, 6 millones y medio, de los cuales aproximadamente 600.000 soldados, 3 millones de judíos que vivían en Polonia. Japón, un ejército fascista, asesino. Ahí les vamos a contar un día esto, lo que hicieron en Corea también. Japón tuvo casi 2 millones de militares muertos, 1.400.000 desaparecidos y 1 millón de civiles. Hiroshima y Nagasaki, sobre todo. Alemania, ¿cuántos perdió Alemania? Perdió aproximadamente 4 millones de soldados, entre muertos y desaparecidos. 2.400.000 civiles. La inmensa mayoría murió en los bombardeos anglosajones, como el de Dresde. Ya les conté esa historia. Esa ciudad, que era una ciudad que estaba en la retaguardia, que no tenía ningún protagonismo en la guerra, la bombardea Churchill. Y no recuerdo quién estaba el presidente en ese momento, creo que Roosevelt todavía. En Estados Unidos, entre ambos deciden destruir la ciudad simplemente como lección para el resto de Alemania. La destruyeron, solo ahí mataron a aproximadamente, en Dresde murieron, ya te digo, 35.000, solamente en Dresde. Pero además, montones de civiles muertos ahí, bombardeo anglosajones. Murieron también 1.700.000 yugoslavos. Estados Unidos, ¿cuántas bajas tuvo? Entre soldados. Aproximadamente 400.000 entre muertos en combate y desaparecidos. Es una cantidad horrible. Pero, ¿cómo vas a comparar 400.000 con los 12, 13 millones de soldados soviéticos? ¿Cuál fue el costo que pagó Estados Unidos? Y civiles, prácticamente ninguno. Intactas todas sus ciudades. Por eso los yanquis son tan arrogantes, porque no saben lo que es luchar bajo el hambre, no saben lo que es tener un sitio. ¿Te imaginas que sitiaran Nueva York o Boston o Los Ángeles o Houston en Texas o qué sé yo, Pittsburgh, cualquiera de esas ciudades, Washington, que la acercaran a ver si aguantan lo que aguantaba el pueblo soviético? Lo que explica es el amor profundo del pueblo ruso a su patria, a su nacionalidad, a su cultura. Eso es lo que explica su capacidad de resistencia. Lo que hicieron los anglosajones fue el desembarco de Sicilia, que después cae Mussolini, y el famoso día D. Eso es todo. En fin. Quiero leerles esta parte. Esto es muy importante. Muy importante. Antes de que se lanza Hitler, con me acuerdo que Erich Hobsbawm lo califica, no es ningún historiador comunista, aplica el método marxista, el materialismo histórico, pero no es comunista. Erich Hobsbawm ya murió. Decía que la decisión de Hitler fue una aventura inusitada, porque abrió otro flanco, pero lo que pasa es que la soberbia de Hitler, ¿verdad? Pero bueno, entonces,
Esto es muy importante, fíjense, porque están aplicando exactamente el mismo método hoy. La propaganda de Hitler, que la dirigía el famoso Goebbels, aquel que decía que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad, ese tipo. La propaganda nazi retrataba a los soviéticos, a los comunistas, como una masa informe de seres infrahumanos que necesitaban ser borrados de las páginas de la historia. Y Hitler ordena una guerra de aniquilación. Él no quería vivos, o los quería esclavos o los quería muertos, pero no prisioneros. Esclavos o muertos. Eso fue lo que ordenó. Y así fue. Donde llegaban a matar o a esclavizar. 5 millones de esclavos se llevaron del occidente de Rusia. 5 millones. No se nos olviden estas cosas. ¿Eh? Entonces, ¿cuál era el objetivo de Hitler? El petróleo en toda la cuenca del Cáucaso, el Mar Negro. La zona industrial, que era la más pujante de la economía soviética en el norte. Y las tierras de Ucrania. El granero. Las mejores tierras de Europa están en Ucrania. Literalmente hablando, es así. Las mejores tierras de mayor capacidad de rendimiento productivo. Bueno. Pero además tenía otro objetivo Hitler. Pongan cuidado. Su objetivo era: matamos a todos estos rusos que no merecen vivir. Ese era su objetivo. Y mandamos a alemanes a vivir ahí para que Alemania tenga un mayor espacio vital. Los alemanes nos merecemos más territorio. Somos mejores para disfrutar de esa riqueza. Una lógica que nació desde el Imperio Austrohúngaro, sobre todo abrevó, la ideología nazi abrevó también de conceptos católicos. No casualidad fue Hitler aliado del Vaticano, no es casualidad. De ahí abrevó el nazismo, del catolicismo, de ese catolicismo que consideraba inferiores a todos los que no piensan como ellos. Y lo siguen manteniendo, esa filosofía en esencia sigue siendo la misma. Racistas, nazistas. Sigo, pues. Fíjense bien. El plan alemán tenía como objetivo utilizar a algunos de los conquistados como mano de obra esclava, mientras adquiría las reservas de petróleo del Cáucaso, los recursos agrícolas de Ucrania y la industria del norte. Pero además el exterminio, esclavización, germanización y deportación masiva a Siberia de los pueblos eslavos. O sea, ellos iban a hacer una de 3 cosas. Una de las 3, la que les saliera más conveniente en el momento. Aniquilar, exterminar, asesinar. Una opción. Segunda opción, esclavizar. Y ya cuando tenían suficientes esclavos, al resto deportado a Siberia. Para que todo eso les quedara a los superiores arios. Cualquier parecido con la realidad actual no es coincidencia. Es exactamente la misma filosofía. Entonces fíjense bien, Hitler manda la mayor invasión terrestre de la historia. 4 millones metió ahí. 4 millones. Y aquí viene el otro aspecto. En esa fuerza que entra la Unión Soviética, no solo iban alemanes. Ahí iba de todo, hermano. Ya te los conté. Porque estas divisiones que te dije antes, no solo fueron destinadas a luchar contra los pueblos soviéticos, sino también destinadas a oprimir y asesinar a los pueblos europeos. Los mismos europeos asesinando europeos bajo la filosofía del exterminio de los nazis. Y esas son las cosas que ellos han olvidado deliberadamente para que la nueva generación de europeos ni se enteren y entonces consuman con mayor facilidad el discurso antirruso.
O sea, borraron la historia. Las nuevas generaciones ni cuenta se dan de estas cosas. No saben nada. Para ellos, ya pasó, eso fue hace rato. Es como algunos que ahorita te dicen eso sobre la guerra de los 80. No, pero eso ya pasó, eso es historia, eso es leyenda. Ah, sí, ¿cómo no? Bueno, sigo pues, ¿qué más? Bueno, entonces a ver, Hitler mete 4 millones y además abrió un frente de guerra desde el Mar Caspio hasta allá, hasta el Mar Báltico, y sí fue una cosa espantosa. Y al principio ellos avanzaron hasta Moscú casi, a las puertas de Moscú llegaron. Y derrotaron al ejército, mataron montones de militares del ejército rojo, y avanzaron. Pero el cálculo de Hitler era en 3 meses ocupamos lo que queremos ocupar. Nunca esperaron la bravura de los pueblos soviéticos, jamás. Y no iban preparados militarmente para eso, no llevaban suficiente avituallamiento, les cayó el invierno. No iban preparados para eso. Además, el territorio de Rusia no es uniforme, no es regular, todo es de una manera, no, entonces no estaban acostumbrados. Llevaban caballos, llevaban mulas, llevaban de todo, llevaban. Pero ya cuando llegó el invierno, hermano, otras palabras son las que cuentan. Y la mayor parte de los soldados, del grueso de la infantería, no eran alemanes exactamente, sino que eran todos esos voluntarios, entre comillas, que se le habían sumado. Y eso no tenían el mismo ardor del alemán de la superioridad racial. Pero bueno. Entonces, decía Hitler que la guerra contra Rusia, Hitler, aquí no hay que obedecer las reglas de la guerra. No, espérate, no, a mí no me importa eso. Van a matar, no se preocupen después, yo me encargo de que no lo juzguen. Así le digo a los generales. Y ya para cerrar, pues, quiero contarle esto. Porque me parece a mí que hay que recortar, hay que humanizar también estas cosas. Bueno, yo le tengo una enorme admiración al mariscal Zhukov, que fue el que encabezó el desfile de la victoria, el original. Tuvo un comportamiento político a veces raro, ¿no? Pero bueno, el gran estratega militar. Y él fue Zhukov, vencedor de muchísimas batallas. Ahí está en el mausoleo del Kremlin, ahí está, sepultada sus cenizas, pues. Entonces, hay muchas historias que contar de héroes, ¿no? Pero les voy a contar la de uno, el famosísimo francotirador que se llamó Vasily Zaitsev. Este hombre era de las taigas de los Urales. Se metió voluntario al ejército. Se fue, cuando supo la invasión, se presentó voluntario. No era ningún chaval, tipo 26, 27 años. Y entonces, al principio como soldado, pues le dieron su entrenamiento, soldado común y corriente, pues después comenzaron a ver que él tenía una puntería, hermano, que no jugando. No era ningún analfabeto, tenía una sólida formación, era fruto ya del sistema de educación soviético. O sea, ya él había estudiado, se había formado como profesional, ¿verdad? Pero tenía experiencia de cazador y un ojo. Entonces lo detectaron, lo pusieron de francotirador en Stalingrado, ¿verdad? Estaba con los marineros y con los infantes de marina. Entonces, ¿cómo sería que este hombre calculan que mató a 300 nazis con fusiles de largo alcance? 300 por lo bajo, 300.
Incluso los nazis mandaron a su mejor francotirador, lo sacaron de Berlín con la misión de irlo a matar a Stalingrado. Pues él mató al que lo iba a matar. Pum, cuando percató ya lo había matado. Zaitsev. ¿No? Y además después lo pusieron de jefe de los francotiradores de Stalingrado. Lo hirieron, él cayó herido. No por un francotirador de metralla, pues. Y al final del sitio, de la batalla de Stalingrado. Y su fama trascendió, la prensa soviética se encargó de difundirlo. Y entonces eso moralizó a la tropa, moralizó al pueblo que trabajaba duro para llevar el alimento, para llevar los uniformes, para llevar lo que fuera al frente de guerra para que se vencieran los nazis. Moralizó al pueblo sus hazañas. Además que se contaban con detalle. Hay un libro, hay la memoria, él escribió sus memorias también, ahí está ese libro. Hace tiempo lo leí, ¿verdad? Pero quiero leer esta parte. Hubo otro mariscal de jefe de la batalla de Stalingrado. Fue mariscal ya en los años 60, en ese momento era coronel. Vasily Ivanovich Chukov, ¿verdad? Fíjate que este hombre, mira lo que es, ¿verdad? O sea, su compromiso, su honor con sus soldados, ¿no? En la batalla de Stalingrado, cuando él sabía que ya se iba a morir, en el 80, por ahí 81, le mandó una carta al buró político del Partido Comunista diciendo, mira, ya me voy a morir. Yo quiero que mis cenizas las pongan en donde están sepultados mis soldados, en el antiguo Stalingrado, Volgogrado, pues. O sea, él quería quedar con sus soldados. Ese hombre nunca se olvidó de lo que ahí pasó, ¿verdad? Entonces, dice, desde ese lugar donde yo quiero quedar sepultado, le dice el mariscal Chukov al buró político, se puede escuchar el rugido de las aguas del Volga, las andanadas de los cañones y el dolor de las ruinas de Stalingrado, donde están enterrados miles de soldados los que yo comandaba. Y así fue, como a los 8 meses murió, en marzo del 82, y ahí lo fueron a sepultar. Ahí es donde está el monumento de la Madre Patria, que es una mujer con una espada. Ahí está enterrado este mariscal. Pues este hombre escribió lo siguiente sobre Zaitsev. Durante el avance alemán hacia el Volga y Stalingrado, Vasily Zaitsev eliminó a más de 300 oficiales y soldados nazis. No es de extrañar que las acciones de Zaitsev, tirador infalible y hábil táctico, alarmaran a los alemanes. El mayor Konings, francotirador de primera y director de la Escuela de Francotiradores de Berlín, voló a Stalingrado con la misión exclusiva de liquidar al imparable tirador ruso. Antes de que pudiera lograrlo, una bala procedente del rifle de Zaitsev dio con el veterano lobo nazi. Lo mató, mano. Tras cruzar unas primeras palabras con Vasily Zaitsev, me sorprendieron varias cosas. Su modestia, la despaciosa elegancia de sus movimientos, su carácter excepcionalmente reposado y su atenta mirada. Estrechaba la mano con fuerza, apretando la palma como si fuera una tenaza. En un primer encuentro durante los días más difíciles de la defensa de Stalingrado, Zaitsev dijo: no tenemos dónde huir. Para nosotros no hay tierra más allá del Volga. La frase se convirtió en divisa y todos los soldados del 62 ejército la repetían. Fue puesto a la cabeza del grupo francotiradores del ejército, tuvo varios discípulos y todos ellos se convirtieron en tiradores de primera clase. Los fascistas caían por centenares y hasta miles. Uno de los héroes de la Unión Soviética. Vasily Zaitsev, porque es que Vasily también se llamaba Chukov. Y fíjate que lo que es verdad, terminó la guerra y él siguió estudiando, se graduó de ingeniero y después se jubiló como profesor de ingeniería de la Universidad de Kiev en Ucrania, lo que es la vida, ¿verdad? Ya murió, por supuesto, hace muchos años. Murió Zaitsev. Honor y gloria a los héroes
de la Unión Soviética, a los pueblos soviéticos. Gracias por habernos dado la paz de la que hemos gozado durante estos 80 años. Y seguro, ahora estamos en otra situación y te aseguro, desde el pueblo nicaragüense nos vamos a sumar en cualquier momento a lo que sea por defender la paz. Defender la paz es defender la soberanía, ejercer la soberanía, la autodeterminación, progresar en Nicaragua. Ese es defender la paz. Esa es nuestra contribución a la paz del mundo. Y cuando haya que contribuir de otra manera, yo estoy seguro que habrá también la oportunidad de hacerlo. Pero es muy importante que entendamos que si queremos conservar independencia, autonomía, autodeterminación, soberanía y progreso, si queremos conservarlo, tenemos que estar junto a Rusia por la defensa del nuevo orden internacional, junto a China, junto a nuestros aliados, por construir ese nuevo orden y derrotar al imperialismo yanqui y sus colonias. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.